Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentas de tenerles otra vez en otro día de Maleducados. Yo soy Andy y como siempre no estoy sola, me acompaña una de mis más grandes amigas, Mafi de este lado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro martes de Maleducados. Estamos muy emocionadas por estar con ustedes una semana más. Ya saben, a la misma hora por el mismo canal. De este lado tampoco, pues, estamos solitas. Nos acompaña nuestra voz de la conciencia. Nuestro fan número 1. Hola, hola, ¿cómo están? Roma, ¿nos extrañaste? No, me encanta. para nada. De que está No bien verla extraño solamente una vez a la semana. Es Soy suficiente. su mamá. Ya es mucho. Bueno, pues ojalá este rato que va a estar Oye, mi con mamá sí nos ve. Ah, sí, es verdad. Se va a enojar cuando ve esto. Pero pues ya, otro martes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Andy? Cuéntanos. Pues hoy ha estado rondando mucho por ahí esta nueva noticia. Más bien como este chisme de la farándula, este conflicto que hay entre Casu y Cristian Nodal. Pero nosotras vamos a hacer un análisis muy explícito sobre qué está pasando. Sesudo. Intelectual. Ajá. Muy rasca cabeza. Y bueno, hoy queremos hablar sobre la violencia vicaria. Y a lo largo del programa queremos contestar varias preguntas que nos hacemos también nosotras desde este lado. ¿Qué es la violencia vicaria y por qué es tan común esta violencia? Excelente, pero también ya saben que a nosotras nos gusta el chisme, nos gusta la cultura pop, nos gusta así de repente... La música también. La música y la farándula, sí. Entonces ya llegaron sus sobrinas incómodas a contarles el chisme de la semana, que justamente es este, y lo traemos a colación justo porque se hace muy viral siempre que sucede algo con esta pareja. Y si ustedes en casa no saben exactamente quiénes son estas dos personas, por qué nos interesa, por qué son tan problemáticos, ya les venimos a contar para que la próxima vez que cuenten el chisme mientras cenan los jóvenes de su familia, ustedes sepan el contexto. Así es. Así que para justamente empezar a hablar de todo lo que está detrás de este chisme, tenemos que empezar a conocer a los protagonistas, ¿no? Entonces, primero que nada hay que saber quiénes son Casu y Cristian Nodal. Pero primero vamos a empezar por Cristian, ¿no? Nuestro sujeto de interés. Sí, claro. Nuestro protagonista número 1. El villano de la historia. El villano de la historia. Ustedes también nos dirán en comentarios quién tiene la razón o ninguno. O todos están igual de torcidos. Hay que comerse a los famosos. Exacto. Pero bueno, aquí en la pantalla ustedes pueden ver a Cristian Nodal, que de hecho es muy chistoso para mí saber que tenemos la misma edad prácticamente. Este hombre, así como escuchaste. Bueno, tu edad. Bueno, mi edad. Bueno, así como ves, este hombre que está aquí en pantalla tiene 25 años y justo nació en Caborca, Sonora. Él es un cantante muy reconocido de... Ahí, ya se me cayó el misterio, ni modo. Es un cantante muy reconocido específicamente como por esta fusión que hace en su música, de música norteña y música de mariachi. Entonces, la verdad es que seguramente en alguna fiesta, en alguna borrachera, en alguna situación así de karaoke, han escuchado alguno de sus covers o alguna de sus canciones. Sí, ha sido muy popular en la música mexicana. Sí, no, o sea, como que siempre ha arrasado mucho desde que salió a la luz. Entonces, a él lo conocemos sobre todo y se lanzó a la fama a partir de 2016 más o menos. O sea, era un chamaquito, tenía 16 justamente. Y se hizo muy viral porque hacía covers, sobre todo, publicaba sus videos en Facebook y a partir de ahí es que lo descubren y lo firma una disquera muy importante. A partir de eso saca un cover de la canción de Adiós Amor. Es la de adiós. Ay, es que no quiero cantar aquí. ¿Qué tal que se me sale un gallo? Es que no lo puedo. Si nos hacen un clip de que las de Chabuco solo cantan. Pero una canción muy famosa. Oye, no me acordaba de lo vieja que es esa canción. Porque yo se la dediqué a mi exnovio de la prepa. Y de hecho, o sea, ni siquiera es como de ese entonces, sino que es todavía mucho más antes su origen. En 2008 esta fue una canción escrita, o sea, Adiós Amor es escrita por Salvador Garza y fue al principio grabada como una balada de banda sinaloense. Entonces como que Cristian llegó a darle un giro, se hizo muy popular, estuvo sonando un montón en el radio, como que listas de éxitos así,
Bueno, eso fue en 2016, que después de eso los grandes de la industria empezaron a voltearlo a ver, pues porque era una voz muy, como predilecta, o sea, también, la verdad es que miren, no es una persona muy de mi agrado, pero tengo que decir que si ustedes googlean o ponen en Twitter o en algún lado de que Cristian Nodal Harvard, van a escuchar lo que hace. Yo me aseguro de que toda persona que yo conozca, vea ese video. Es él cantando a capela la canción de Los besos que te di, en un auditorio, sin micrófono, sin nada. O sea, es solamente él y su voz. Y yo dije, wow, con razón le va tan bien. Entonces, puede ser una persona muy terrible, gran voz, pero mucho tiene una talento. gran voz. Sí, la verdad. Pero bueno, partiendo un poco de esto, de que es justamente un chico muy joven y aparte muy talentoso, lo empiezan a jalar los grandes de la industria. En este caso, en el 2018 se unió a Pepe Aguilar, muy famoso, ahora su suegro, pero vamos a ahondar en eso un poco más adelante. Se une a Pepe Aguilar y a su familia en su gira, que se llamaba Jaripeo. Entonces se une a la familia, es como empieza a ser el protegido de pues una de las voces más importantes, que justamente son los Aguilar, y sigue avanzando el tiempo. En 2021 graba una canción, una versión de Si nos dejan, con Belinda, que también ahí empieza a ser como parte de su ascenso, no solo a la fama, sino a la farándula, al chisme, así, a ser el protagonista de los chismes. De muchas historias románticas. De todas las televisoras también. Sí, no, es la carnada favorita de todo el mundo. Así es. Y después, en ese mismo año, en mayo justamente, anuncia su compromiso con Belinda y también participa en La Voz. O sea, como que es un año muy prolífico. Y después, así, termina su relación con Belinda. Y unos meses después, o sea, después de un harto rato y pues ya un compromiso, dice que está saliendo con una cantante también muy famosa de Argentina que se llama Cazzu. Y toda la gente de que... ¿Qué? Ay, me encanta esta foto porque es muy de su etapa de rapera, ¿sabes? Como... Sí, ella es Cazzu, justamente. Y pues bueno, yo sé que tú nos vas a contar un poquito más a profundidad un poco de ese chisme, pero el punto es que empieza a andar con esta chica que ustedes pueden ver en la parte de aquí atrás. Después también nos avisan, el mundo se entera que ya se mudó a Argentina y cuando nos damos cuenta ya hasta tiene una hija, que es también el meollo de este asunto. Pero antes de ir a esa parte, vamos ahora a platicar de Cazzu. Una reina, tipaza, increíble. La adoro. ¿Has escuchado todas las entrevistas que da? O sea... Es una mujer le gira bien intenso la cabeza. Así como podemos chulear tal vez la voz, o puedo yo chulear la voz de Nodal, yo tengo que chulearle el cerebro a esta mujer. O sea, es tipaza, súper inteligente, súper talentosa. Y ahorita también vamos a platicar un poco de por qué. Pero justo aquí atrás de mí pueden ver a Julieta Emilia Cazzucchelli. De ahí viene el Cazzu, de su apellido, Cazzucchelli. Ella nació el 16 de diciembre del 93 y justamente tenemos a una Sagitaria con un Capricornio. Obviamente eso no iba a salir bien. Y ella nace en una provincia de Argentina que se llama Jujuy, lo cual me encanta ese nombre. Siento que es muy ad hoc a una persona como tan así como ella. Entonces, ella sale de Jujuy en Argentina y es... O sea, aparte de cantante, es rapera, es compositora, o sea, es una mujer de muchos talentos. También es como de que diseñadora gráfica. Sí, no, y ahora es una autora publicada, pero eso también vamos a ahondarlo un poquito más adelante. Ella se empieza a formar como su carrera a partir de los 15, 16 años, entonces pues en realidad tanto Cazzu como Nodal en diferentes años, porque se llevan unos años, pero empiezan su carrera más o menos como en la misma etapa de su vida, y ella empieza cantando cumbia argentina, lo cual es como muy particular. Eso como que no prospera mucho, entonces va como cambiando de géneros y saliendo del colegio, o sea, cuando estaba haciendo toda esta parte de la cumbia argentina, decide estudiar cine en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Entonces también tiene como ya este bagaje como más universitario, de todas formas, o sea, como que tiene un poco de arte de todos lados, audiovisual, musical, entonces creo que es como algo muy chido. Y cuando hacía cumbia argentina no se llamaba Cazzu, o sea, no era su nombre como artístico, sino que se llamaba Julika o Julika. Entonces también ese fue como su personalidad de ese momento. Y después cuando incursionó en el trap y en el reggaetón es que ya se vuelve Cazzu. En octubre de 2017, o sea, estamos hablando de dos como
hitos, o sea, 2 personas que tienen hitos dentro de la historia de su género. Sí. Y en el caso de Kazu, ella hace su primer álbum, su álbum debut, que se llama Maldades, con símbolo de dinero. Un álbum increíble. Esto lo saca en octubre de 2017 y es muy importante este álbum, no solo en su carrera, sino como en la historia de la música argentina, porque es el primer álbum de trap latino interpretado por una mujer en la historia de Argentina. Entonces ella hace la pauta de la historia de las mujeres en el trap de su país, lo cual me parece como que lo vuelve un ícono, ¿no? Claro. Dentro de la historia. En 2019 empieza como a subir su carrera, específicamente también porque empieza a codearse con nombres importantes de la industria, en este caso con Bad Bunny. Estuvo en algunos de sus conciertos, incluso en algún momento dijeron que pues salieron un rato, sí. Entonces... Hace poco vi una entrevista en la que le sacan una foto con Bad Bunny y se pone así de que súper roja. No, pues... Mi marido. Entonces, en 2019 como que empieza a ser muy parte del ojo público, por así decirlo. Y después lanza también su tercer álbum, que a mí esto se me hace muy particular, o sea, también como que para hablar de el contexto literario o como más intelectual que también tiene la música de Kazu, y es que este tercer álbum, que se llama Una niña inútil, que ya está como más pegado hacia el rhythm and blues, o sea, como que ya empieza a experimentar más con los sonidos, está muy inspirado por la poesía de la escritora argentina Alfonsina Storni. Entonces eso se me hace muy cool porque también, para quienes nos están escuchando que pueden no ser muy fanáticos del reggaetón o que también podemos, como platicamos en nuestro episodio de Bad Bunny, que si no lo han visto vayan a verlo, ¿cómo podemos tener como este sesgo al hablar de la música como el reggaetón, el trap, pensando que es que son composiciones o trabajos muy planos, como muy superficiales, como que no tienen contenido, ni aportan una propuesta musical, lírica o contextual, cuando en realidad pues justamente hay muchísimas personas que van a estar haciendo esta chamba, pero enfocada desde otro, o sea, como conjuntando otros tipos de arte, ¿no? Y otros tipos de referentes. Entonces, la música de Kazu es muy buena, escucharla hablar es fascinante. Entonces, si ustedes quieren un poco más indagar en este personaje, la verdad es que me parece un deleite escucharla. Entonces, los invitamos a que la escuchen. Pero pues bueno, ya tenemos un poco el contexto de estas 2 personas. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? O sea, ¿y por qué nos interesa eso? Pues justo algo que yo estaba pensando cuando estábamos como preparando el tema, platicando sobre el programa, es que pues es muy importante hablar de estas referencias en los famosos, porque lo que hacen es como mostrar realidades que nosotros vivimos como en la vida cotidiana. O sea, incluso me parece como muy importante como ver que incluso pensamos a los famosos como estas personas intocables que solo vemos en la televisión o que vemos de que a 50,000 metros de distancia en un concierto, dependiendo de qué banca compres. Pero pues tampoco son inmunes, ¿no? Como a ciertos tipos de violencias cotidianas, y es algo que Kazu menciona mucho como en muchos podcasts a los que ha ido, ¿no? Y entonces estas 2 personas, como ya decía Mafi, Nodal y Kazu, han tenido una relación. Y un poco quiero hablarles de cómo surgió esta relación también, para que entiendan un trasfondo de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Sí. Y que también, perdóname, antes de avanzar. No te perdono. Y yo, no, corten las cámaras, me va a hacer llorar. Que también un poco lo que decías ahorita de lo de ser famosos y también que parecen intocables, o también a veces creo que es hasta incluso el lado contrario, ¿no? Que también nos creemos superiores a los famosos, claro, como en este inter de que, pero todos son unos, como huecos, de que son tontos, de que, no, que también pues siguen siendo personas de carne y hueso y tampoco estamos tan lejos de cometer los mismos errores que ellos, ¿no? O sea, como que siento que podría ser un poco esos 2 extremos. Entonces hoy vamos a ponerle justamente ese tono gris, sí, y de que a ver si ustedes no están aplicando la misma que Nodal, ojo. Así es. Y es que aparte como que nuestra idea acá no es decirles de que, tomen un partido
y entonces vayan a tirarle hate a la otra persona, No. porque no es el caso, o sea, más bien nosotros queremos venir a presentarles hechos. Hechos Y también decirles que las cosas que están pasando acá no tienen que ver únicamente con tomar bandos o no, sino también de cosas que están, o sea, que implican también dinámicas sociales, dinámicas culturales. Muy comunes también en las familias sobre todo en mexicanas. Latinoamérica, ¿no? O sea, como que creo que es algo que Casu lo ha mencionado mucho, o sea, como que yo lo he visto en muchos casos de familias y tampoco me sorprende, ¿no? Y eso, cuando yo vi esa entrevista que le hicieron en el aeropuerto de la Ciudad de México, por cierto, o sea, me quedé impresionada porque justo es cierto, o sea, como que es algo que incluso yo he visto mucho en otras familias y que seguramente todos ustedes también han visto. Pero bueno, regresando a la relación Casu y Nodal, pues justo Casu y Nodal empezaron a salir oficialmente como en el 2022. O sea, cuando se volvió público fue en el 2022 cuando acudieron a la gala de la Academia Latina. Y entonces pues ya Casu responde unas entrevistas y dice de que estoy muy enamorada, que viva el amor, jiji, jajaja. Y todos, ¿de quién? Y pues Cristian Nodal. ¡Oh, sorpresa! Aparte todos estaban muy sacados de onda, ¿no? O sea, como que él había terminado su compromiso con Belinda y de repente pues acude a esta gala con Casu y bueno, después de unos meses, creo que fueron unos meses, como que al principio el público en general está un poco molesto con Nodal. Porque ya saben que todos nos tomamos muy en serio las relaciones de los famosos, entonces es de que, ¿qué? Y entonces, pues va pasando el tiempo, y se ven como más enamorados, se les ven como públicamente afectuosos, y entonces se vuelven como de que, no sé, como incluso como un tipo ideal, como de, ay, miren, y salen estos memes como de un amor así. Ajá, sí, de que ¿quién me si no es así, como... yo no quiero. nada. Ajá. Y entonces ya para a principios del 2023, ellos anuncian que están embarazados. O sea, Casu está esperando un bebé que es de Cristian Nodal. Y el 14 de septiembre del 2023 nace su preciosa hija Inti. Así se llama. Inti. Virgo, es Virgo. ¿Es Virgo? Sí, Cristo. Y yo ser una Virgo criada por una Sagitario. Y un Capricornio. Uy, fuerza. Bendición. Y entonces, cuando esto pasa, pues ellos empiezan a expresar como en varias entrevistas de que, ay, la paternidad nos unió más y hoy estamos más fuertes que nunca. Y entonces, en mayo del 2024, anuncian su separación. No les duró el amor. Así es. Ellos anuncian su separación. Hay, bueno, otras entrevistas en las que ubican la separación, de hecho, el 8 de mayo. Pero las publicaciones oficiales por parte de los dos fue el 24 de mayo y salieron muy diplomáticos. O sea, como que todavía nos respetamos mucho el uno al otro, tenemos una hija de por medio, o sea, como que esto no va a ser dramático. Uh-huh. Y le salió un poco mal. O sea, todavía, o sea, imagínense, mayo del 2024 para que ahorita todavía sigamos hablando de esto. Pero es que no saben Se el pone peor. chismesote que, claro. Ellos anuncian pues su separación en mayo del 2024 por mutuo acuerdo. Ahora sabemos por varias entrevistas de Casu. Bueno, depende a quién le quieran creer. Nosotras, como personales, como opiniones personales, no como ninguna postura por parte de Chamuco Media, sino como no le vayan a decir a Casu como dos chavitas que les gusta chismear, le creemos a Casu, pero ustedes pueden hacerse su criterio propio de si le creen a Casu o a Nodal. Pero Casu, los estaremos juzgando si su respuesta es contraria, pero okay. Así es. Casu en varias entrevistas ella sí dice de que no fue mutuo acuerdo. Ajá. Este hombre me dejó y me dijo ciertas razones, las cuales ahora siento que no son ciertas, ¿no? Porque les digo, ellos terminaron en mayo del 2024 y el 24 de julio, ¿a que no adivinas qué pasó? 2 meses después. Mira, Cuéntame. No, espera, Román, ¿tú sabes qué pasó el 24 de julio? Bueno, sí sabes qué pasó después. Sí, pues empieza a andar con Ángel Aguilar, ¿no? No solo empieza a andar, Román. El 24 de julio fue su boda. ¿Qué? LOL. Ah, sí, es cierto. Sí. Ay, no. O sea, no fue 2 meses. O sea, anunciaron su noviazgo días antes. Yo creo que fue como 10 días antes. Uh-huh. Pero el 24 de julio se casaron. Que fueron 2 meses después. Yo, miren, no voy a juzgar porque, más bien,
¿Te has enamorado en una semana? Ay, Dios. Y yo, ¿por qué me pregunta a mí? ¿Te has enamorado? Pero dímelo, ¿te has enamorado en una semana? Yo me reservo mi derecho a guardar silencio. A ver, yo sí lo he hecho. O sea, yo honestamente, No, sí, yo también. un día así de que a la segunda cita yo le he dicho a Mafi de que amo a este hombre. Pero es muy distinto a que yo decida casarme con él. Bueno, sí, pero bueno, ese no es nuestro caso ahora. Ajá, no es el punto. Ese no es el punto de ahora. Sino que a partir de todas estas situaciones afectivas que están pasando en la vida de Christian Nodal, pues Casu empieza a verse involucrado en varios escándalos. Y el principal tema acá, por el que Casu interviene como públicamente, no es que Nodal tenga una relación, ni que esté casado, ni que a ella le duela mucho, sino... De que una como quiera. Pero las criaturas... Casu empieza a intervenir pues por su hija, ¿no? Y entonces ella empieza a hablar sobre las complicaciones que ha tenido al compartir pues estas mediaciones legales que ha tenido con el padre de su hija. Y pues muchas de las cosas que ella comparte en varios podcasts las podemos nombrar, ¿no? Y se pueden como incluso muchas mujeres y madres se pueden ver reflejadas como en estas cosas, ¿no? Entonces yo les traigo una entrevista para que entiendan un poquito más del contexto, porque esta ya es una pelea legal entre Casu y Nodal por Inti. Entonces les traigo una entrevista en la que Casu empieza a dar como un contexto y también les traigo la respuesta de Nodal. Pero soy mamá soltera. Y el otro día estaba en una mediación, mi abogada, una mediadora mujer, el abogado de el progenitor de mi hija. Tuve ese sentimiento horrible de decir, el mundo es devastador. Cuando le dije, yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Y eso es sabido. Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no? Ya van a pasar más de un año, yo ese permiso no lo tengo. Era una necesidad básica, entonces la mediadora dijo, como con un ánimo de construir, si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años de la niña, pueden dar uno hasta los 5, desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente. No te preocupes, no se preocupen. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso, lo puede revocar. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte. Y yo dije, contra esto no me da el corazón. Porque contra todo, que perreo, que una revolución, que ustedes me ven aquí, que yo combativa. Contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo, tenemos el control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida. Así como lo ves. ¿Qué opinas, Román? ¿Qué te pareció? Es tu primera vez viendo esta entrevista, ¿no? Sí. Dios. O sea, pues bien terrorífico, ¿no? Porque me parece increíble que hasta los 5 años, ¿no? Ya que tu hija creció y no sabes en qué condiciones y alejado de ti, ¿le van a dar un permiso para viajar? Está tremendo. Es que aparte, o sea, creo que esta entrevista nos puede dar luz también de quién se hace cargo de la niña, ¿no? O sea, como que creo que es algo que ella necesita. Casu pide un permiso para que, o sea, necesita que le aprueben un pasaporte y es algo que Christian tiene que aprobar porque es el padre. Entonces, y bueno, para evitar que, no sé, se la lleve y sin consentimiento del papá, etcétera. Esa es la pelea legal que hay, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que justo Casu lo dice como abiertamente, de que yo lo necesito porque yo necesito que mi hija se vaya conmigo, porque yo soy la mamá y trabajo lo mismo que tú. ¿Por qué no me lo quieres dar? ¿No? Y es algo que Christian le niega, ¿no? O sea, como ella es muy diplomática, entonces ella trata como de separar a los abogados de Christian como figura, pero pues al final de cuentas, pues ellos actúan según cierto interés, ¿no? Sí. Y entonces, pues Christian Nodal ahora reside en México porque pues sus lazos familiares están acá y pues Casu se la pasa la mayor del tiempo en Argentina con Inti. Uh-huh. Entonces, a partir de esta entrevista, que es yo creo la entrevista que hacen, por la que sacan el siguiente comunicado,
los abogados de Cristian Nodal sacan un comunicado en sus redes sociales, ¿no? Entonces, hay algo aquí que yo creo que Cristian no pudo hacer bien. O sea, es algo que yo les digo, o sea, igual a la figura o a la vista pública, ser diplomático, ser respetuoso con la otra persona, se ve bien. Entonces, lo que hace aquí Cazzu en esta entrevista es decir como yo separo el abogado de lo que me dijo el abogado de Cristian. O sea, Cristian no me dijo esto, el abogado fue el que emitió todo esto. Pero aquí los abogados, otra vez, de que nombran de que en representación de Cristian Jesús González Nodal y ante las recientes declaraciones, entonces lo que hacen los abogados es unir otra vez Cristian y los abogados son un mismo equipo y entonces pues obviamente las personas ante estas declaraciones pues no les gusta nada porque entonces están haciendo una asociación de esta violencia que ejercieron también los abogados sobre Cazzu con Cristian Nodal, ¿no? Entonces, aquí lo que dice en este comunicado es básicamente Cristian se ha hecho cargo en tiempo y forma de la niña y las declaraciones de Cazzu son ilegales porque todo aquello discutido en esas mediaciones es confidencial, ¿no? Y entonces le está levantando falsos a nuestro abogado, a nuestro cliente, y entonces está usando la vista pública para atacarlo, ¿no? Entonces empieza como a hablar sobre el proceso judicial familiar en Argentina, sobre lo que se tiene que hacer en Argentina, etcétera, etcétera. Y bueno, tiene otra página también el comunicado. Y básicamente le hace, aquí mira, mi representado me ha hecho saber que no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija. Sin embargo, las gestiones para lograr comunicación o acuerdos se han realizado exclusivamente por la vía legal en representación de Cristian Nodal, vamos a resumir su nombre. He contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia sin tener respuesta alguna. Y es que lo que pasa aquí, y es que Cazzu ha mencionado como en varias entrevistas que en realidad ella no ve una apertura de Cristian Nodal de pasar tiempo con Inti, ¿no? Y entonces pues de hecho salió una foto, ¿no? Algo así, o en algún lado él puso que era mucho problema viajar hasta Argentina. Es que se lo dijo a un personaje, Adela Micha. Se lo dijo a Adela Micha. Y es que toda esa entrevista con Adela Micha es súper caótica porque el mundo empieza a hacer conjeturas sobre posibles infidelidades de Nodal, etcétera. Bueno, eso no nos interesa. Pero a mí lo que nos interesa, nos reúne aquí, nos convoca hoy, es hablar de todas estas declaraciones legales. Uh-huh. Son una forma también de ejercer presión sobre Cazzu, hablando específicamente de su hija, ¿no? Y Cazzu ha dicho muchas veces en entrevistas como que ella no tiene problemas con que Cristian conviva con Inti, o sea que para ella mejor, o sea que ella quiere que su hija crezca con un papá, pero que no ha habido una respuesta o una disposición. Por eso todas estas declaraciones que hace Cristian Nodal, dice, todo lo que dicen aquí es falso. Pero, o sea, yo sí quiero pasar tiempo con mi hija, pero es que la vía legal, o sea, es muy compleja y Cazzu siempre dice de que yo no me estoy oponiendo a que la veas. Uh-huh. Y entonces, esto que dice sobre la entrevista que le dice a Adela Micha es fundamental también para entender qué pasa por la mente de Nodal, ¿no? O sea, si Cazzu ha hecho todas estas declaraciones muy diplomáticas, etcétera, y Nodal se ha como que las apariciones de Nodal también en medios han sido muy esporádicas, también muy cuidadosas, pero esta entrevista de Adela Micha lo deja muy mal parado. Sí. Y les traigo un fragmento de lo que él dice respecto a Inti. ¿Lamentas no poder compartir con tu hija más tiempo y estar más tiempo? Claro. Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero sí, son de 12 horas a 17 horas. En todo el tiempo que estuvimos juntos, no sé... ¿Cómo fue cuando estuvieron juntos? ¿Viajaban juntos o dónde vivía ella? Sí, hubo un lapso donde viajábamos juntos, sobre todo cuando no estaba embarazada. Ajá. Después duró los primeros meses de embarazo que todavía podía viajar. Ella tenía un poco de shows, hizo como una gira aquí en México, me tocó acompañarla.
Y bueno, fue muy difícil porque yo trabajaba a veces jueves, viernes, sábado, domingo. Y los fijos eran viernes, sábado, domingo. Sí, fijos. Entonces tú saca cuentas nomás, son 12 horas por lo bajito, ¿no? Para llegar a Argentina. Sí, es muy complicado. Allá creo que hay de 6 horas a 8 horas de diferencia, dependiendo de dónde estés también. Sí, claro. O sea, ya pierdes un día de ida y otro día de vuelta. Entonces lo que yo la podía ver eran 2 días, máximo 3 días. Incluso estando con la mamá de tu hija. Incluso estando con la mamá de mi hija. Se me hace incluso muy impresionante como dice de que pierdes un día, pierdes... Ajá, de que pues si ya han cancelado a muchos famosos por usar sus jets privados, de que para viajar de que a la vuelta de su casa, o sea, que este hombre no pueda hacer eso. Es que aparte más adelante en la entrevista, Adela Micha le dice, oye, pero tú ya tienes jet privado, ¿no? Uy. Y así, la cara que él hace, de que, ay, ¿y eso qué tiene que ver? Y Adela Micha así de que, no, pero felicidades. Ay, o no, sea, eso hay que celebrarlo, porque no cualquiera, pues sí, no cualquiera, y no cualquiera no lo usaría para ir a ver las a cosas su hija, importantes, ¿sabes? claro. Y que creo que es algo que para Cristian Nodal resulta como contraproducente, porque al final de cuentas, si él desea tanto como ver a su hija como dice, pues claro que llegas a un acuerdo, ¿no? Y bueno, nosotras entendemos también que los acuerdos de paternidad a veces son como muy complejos, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas, habita también Argentina, México, o sea, también estamos hablando de que usar a Inti como para todas estas cosas públicas es una forma también de dañar a Casu, ¿no? O sea, como que Casu, y por lo que se le ve en todas sus entrevistas, ha estado como en una disposición de negociar, ¿no? Y de estar abierta y de que, ok, o sea, pero es mi niña y también quiero que crezca con un padre. Y creo que es algo que funcionó como los primeros meses de su separación y que ya tenían a Inti, ¿no? O sea, incluso Nodal fue como a su fiesta de cumpleaños y se la pasó súper bien y yupi, ¿no? Pero al final, como es algo de lo que... Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, como que empecé a hacer como, ¿sabes? Así nos gira la cabeza a nosotras. De que empiezas a analizar y analizar y analizar y dices como, oye, es que esto no se trata de Inti, ¿no? O sea, para ti lo que te molesta es que esté dañando tu figura pública. Y entonces empiezas a sacar como estas entrevistas en las que dices de que no, pues ella se inventó esas cosas, de que yo siempre fui sincero con ella, y cuando en realidad los hechos y las cosas apuntan a que en realidad pues Casu está haciendo lo mejor que puede siendo una mamá soltera, y es algo que le pasa a muchas personas, a muchas mujeres en Latinoamérica, sí, ¿no? Que también yo creo que así como tú dices que esto, o sea, si lo analizamos es un reflejo de otra cosa y así, también... insistimos en que el punto de todo el chismerío que nos aventamos y nos estamos aventando el día de hoy es esto también, ¿no? O sea, que esta pareja y este caso particular de la farándula nos sirve como un reflejo muy claro y muy certero de las vivencias de muchísimas familias en México, en Latinoamérica, en el mundo, y que esto nos puede ayudar como a nombrar, identificar también cuando pues no son estas dos personas nada más, sino nuestra prima, ¿no? Que su esposo también no le deja ver a sus hijos, o es la amiga de mi tía que nos contó que, ¿sabes? O sea, como que también a lo que vamos, así como en nuestro primer episodio sobre la violencia digital, es que es importante que empecemos como a identificar este tipo de cosas que podrían parecer muy particulares y muy específicas de ciertos casos que vemos en internet, en las noticias, y así, y pero incluso, pues que en realidad nos están afectando, ¿no? Sí, que incluso hasta se toman como broma, ¿no? O sea, como esto se ha vuelto también como un chiste, como las cosas entre Nodal, Casu y su actual esposa, pero pues para nosotras también es importante porque lo vi ahí y dije como, es que esto hay que nombrarlo, o sea, esto es violencia vicaria, ¿no? Y justo nosotras queremos que ustedes estén enterados de qué es, ¿no? Porque es muy, o sea, puede ser hasta incluso como poco visible y como poco aterrizada, incluso poco... muy difícil de identificar porque al final de cuentas pareciera que es una pelea por
las criaturas. O por dinero, o como de o que... por lo legal. Ajá, cuando pues es un poquito más profundo que eso. Sí. Y pues justamente el concepto o como la idea que queríamos discutir el día de hoy es esto, ¿no? La violencia vicaria. Pero entonces, ¿qué es? O sea, ¿a qué nos referimos cuando hacemos este nombramiento? Y pues justamente es un término que acuñó una psicóloga argentina, de hecho, que se llama Sonia Vaccaro. Y yo aguante Argentina. Viva Argentina. Y es una violencia específica donde no se ataca a la víctima como tal, sino que los agresores utilizan otros medios para afectarla. O sea, es como una triangulación de violencia. Uh-huh. Y en este caso, o en la mayoría, se utiliza de manera como instrumental o a los hijos, sobre todo. A seres queridos también pueden ser, o sea, de cualquier tipo, pero lo más común es que sean hijos, hijas. Y pues es con el fin de dañar a otra víctima, ¿no? Uh-huh. Entonces el típico caso, yo creo que mexicano o latinoamericano de, ay, se fue con los hijos, o ay, es que no me ha dejado ver a los niños, o ay, no sé qué, violencia vicaria. Sí. Muchas cosas que hemos visto en la farándula desde hace muchos años y que también luego las personas justo lo platicamos como en broma, pero que, o sea, que hay esta gente rica y sus problemas, cuando en realidad también es violencia vicaria, ¿no? Y pues justamente no solo, bueno, hablamos de casos, por ejemplo, donde se rehúsa, bueno, que también violencia ya también directamente con los niños, ¿no? Pero en esta parte de rehusarse a pagar la pensión alimenticia. O que no también, hacerlo completamente. Ajá, que también puede ser un tipo de violencia económica sobre la madre, porque entonces la madre o la familia de la madre tienen que cumplir todos, o sea, cubrir todos los gastos de los hijos, ¿no? Entonces como eso, llevarse a los niños después de una visita como pactada, o empezar a meterles ideas a las criaturas como de, es que tu mamá no sé qué, y así. Tu mamá y su novio. Ajá, exacto. Entonces puede ser desde extraerles de donde viven, de sus dinámicas como normales, a causarles daño físico, emocional, o incluso pues puede llegar como a acabar con la vida de estas pues infancias o personas importantes para las víctimas, lo cual también ya genera como una red de víctimas muchísimo más densa, y por lo tanto nos parece una violencia muy importante de nombrar, porque también puede ser muy invisibilizada, o también por el típico discurso que también hemos hablado en varios capítulos de el típico papá mexicano, el típico no sé, o sea, como ente familiar ahí que no se está haciendo responsable, cuando pues en realidad está pecando de todas estas cosas, ¿no? Y esta violencia también creo que es muy importante que se vea, no como les decimos en este caso de, es que este hombre está decidiendo de que él nada más como violentar a su pareja, a su expareja, a su exesposa, lo que sea, sino que es también una violencia que ya se puede identificar dentro del sistema. Uh-huh. ¿A qué vamos con esto? A eso, por ejemplo, que decía Caso en su entrevista, ¿no? Que dice, no me estoy peleando con él, me estoy peleando con el sistema. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque también, por ejemplo, cuando las mujeres tienen que entrar como a una situación legal con sus exparejas, con los papás de sus hijos, lo están que sea, en desventaja. Están en desventaja. Uno, porque en la mayoría de los casos, o sea, y con las estadísticas bien puestas, las mujeres ganan menos en sus trabajos, ¿no? Entonces, por ende, de ahí de cajón ya tienen una desventaja, una brecha económica. Entonces, también es muy difícil que dentro de los mismos juicios se les dé como esta cesión de derechos sobre los niños como a las mamás, pero por la misma lógica de los juicios, de la misma lógica institucional, pero entonces por lo mismo no es una situación que solo incluya a los varones individualmente o a el ente de los papás como tal, sino también ya es del sistema de justicia, ya sea mexicano, latinoamericano en este caso, porque lo podemos extender en esta cuestión, por ejemplo, Argentina, como es lo que nos aqueja con este tema. Pero justo entonces estamos hablando no solo de una violencia, sino como de una institucionalización de la violencia. Uh-huh. Ya las instituciones están construidas sobre estas ideas que ponen un poco mucho en desventaja a las mujeres y a las víctimas. Y un poco de estadísticas al respecto, nos dicen que justo la violencia vicaria, las personas que la sufren son más propensas a sufrir pues depresión, ansiedad, estrés postraumático, lo cual puede conducir como a otras situaciones de salud mental más densas, como intentos de quitarse la vida, etcétera, etcétera. Entonces no es para menos, o sea, no es una situación de ahí se llevó a los niños y ya, como que hay un sinfín de efectos secundarios, por así decirlo, que también siguen repercutiendo tanto en las víctimas como a las personas que las rodean.
también hay hay una como muchísimo retraso en cuanto a las leyes en poder nombrar a la violencia vicaria como un crimen con un enfoque de género. Claro. O sea, hasta el 2023 más o menos solo Yucatán te lo tenía como reconocido, ¿no? Entonces también eso habla de una situación de, pues como lo mismo que el aborto, ¿no? Algo que está afectando a muchísimas mujeres, a más de las que podríamos pensar, y en este caso, pues solo se nombra en un par de estados, ¿no? Como que apenas se está haciendo esta lucha porque también justo es una violencia muy invisibilizada, y también aproximadamente solo el 39% de los casos de mujeres que llegan como a estos juicios, solo el 39% de ellas sí logran poder ver a sus hijos, ¿no? O sea, el resto se van a encontrar con una negativa, se van a encontrar con juicios infinitos, como en este caso estamos viendo un poco con lo de Casu, y pues eso, o sea, como que nos damos cuenta que es una situación muy profunda que requeriría una reestructuración completa de muchísimas leyes y de muchísimas concepciones sociales incluso. Claro. O sea, en cómo nos referimos a estos chismes un también. pensamiento distinto. Ajá, o sea que podríamos estar pensando como, ay, pero no es para tanto, ¿no? Como de que hay, de todas formas los están cuidando allá, o ay, de todas formas, lo que sea. Cualquier razón que podríamos encontrar un poco para justificar, entre comillas, este tipo de situaciones, pues no, o sea, no tendría por qué ser la realidad ni de nosotras, ni de... O sea, es que yo puedo pensar en que siento que es una historia que me parece muy familiar, ¿sabes? Claro, es que conocemos a alguien o nosotras mismas somos como esas personas que hemos estado incluso como involucradas en medio de estas dos partes, ¿no? O sea, como que siento que es algo que puede ser, o sea, como muy... familiar, porque entonces de repente tú cuando estás pequeño y que tus padres están como en proceso de divorcio, se están peleando por si vas a pasar Navidad con uno, si vas a pasar Navidad con otro, ¿no? O por ejemplo, me hace mucho sentido como esto que dices de extraer a las infancias como de sus hogares, porque es algo que es muy común, ¿no? O sea, que nos ha pasado a algunos familiares que te dicen de que, o sea, yo llegué y ya no estaba. O sea, como que quién se lo llevó y como que piensas en, bueno, es que seguramente fue mi ex marido, sí. Y entonces tú estás como loca buscando a tu hija, a tu hijo, a tu hija, y lo encuentras de que comiendo helado con este señor, con este señor que lo único que quería hacer era molestarte, sí. ¿No? Y preocuparte, y de que es que también es mi hijo, y etcétera, cuando... O sea, estás en medio de estas dos partes que se supone que te quieren, que te valoran, pero te están haciendo pasar por dinámicas muy violentas, sí. Para dañarse el uno al otro. Sí, y que también es como un poco esta percepción de que, ay, pero es que no es para tanto porque el niño no es como que se lo llevaran del país. Pero igual, o sea, es como el simple hecho de como cruzar esta línea, ya sea como del espacio habitacional, ¿no? De tu expareja, o como de las rutinas que puede tener el niño. O de los acuerdos los que acuerdos. Ajá, cualquier situación ya es lo suficientemente grave como para que se nombre y no es necesario como o sea, creo que a veces estamos muy acostumbradas y acostumbrados como a nombrar las violencias hasta que vemos algo que con la que nos identificamos con violencia, de sí, que, total. Le está pegando violencia. Y aquí es como, no, o sea, con el simple nerviosismo que puede causar no sé cuándo va a venir el papá a querer llevarse al niño, ya es suficiente violencia psicológica ejercida sobre las víctimas. Y es algo que pasó mucho como en estos TikToks, de estos cachitos de entrevistas que se sube de Casu, porque incluso hay muchos comentarios de personas que dicen de que eso le hicieron a mi prima, o sea, como su esposo que ganaba mucho más, no dejó verla y entonces ganó el juicio porque ella no podía comprobar gastos o como tener un ingreso económico como continuo porque trabajaba en el negocio informal, ¿no? Pero, o sea, cuando hacemos una lupa también como las dinámicas culturales, específicamente en Latinoamérica, o sea, yo les preguntaría a ustedes como audiencia, como a ustedes quién les dio de comer en la boca, quién los llevó al médico, quién los vistió, quién los bañaba, y seguramente muchos también podrán decirme de que, pues mi papá, y qué padre, qué chido, presumidos. No presuma. Pero en realidad, o sea, tenemos que hablar de una realidad en la que las mujeres son en realidad quienes llevan a cabo el cuidado de los niños, teniendo empleo o no teniendo empleo. O sea, son siempre ellas las que están con el así, de que cuando llegas
súper tarde, tu papá todo dormido de que... y tu mamá Y, de ajá, que me tenías con el ¿dónde Jesús estás? en la boca. Ok. Pues claro, o sea, imagínense este dolor que es pensar que tu procreación, tu criatura puede estar en peligro, que puede estarla pasando mal, y lo peor de todo es que las personas que están ejerciendo esta violencia vicaria lo saben. Por eso la ejercen, porque quieren dañar a otra persona que no es necesariamente los hijos. Sí. Y por eso creo que es muy importante, o sea, creo que para mí era muy importante también que lo pusieran como en el marco legal, ¿no? Ujú. Y como dice Mafi, faltan muchas cosas que cambiar, como siento que igual es algo como muy reciente, pero que al menos el poder nombrarlo, por ejemplo, este es el artículo 201 ter, pero de la Ciudad de México, ¿no? Como tú ya decías, todavía no está como tan nombrada a nivel federal, pero sí se encuentra ya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Ya está tipificada como tal la violencia vicaria. Y bueno, hay muchas entidades federativas que sí las incluyen, ¿no? O sea, como que incluyen a la violencia vicaria. Y por ejemplo aquí vamos a leerlo juntes. A quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho con una mujer y que por sí o por interpósita persona ejerza violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial contra ella, utilizando como medio a sus descendientes, ascendientes, personas con discapacidad o enfermedad que se encuentran bajo su cuidado mediante amenazas, intimidación, puesta en peligro o cualquier acto de violencia, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión. Imagínense, si ustedes están utilizando a sus seres queridos, ojo con lo que se pueden enfrentar. 2 a 6 años de prisión como pérdida de los derechos de la patria potestad. Derechos que tenga respecto de las víctimas, incluidos los de carácter sucesorio y patria potestad de hijos e hijas, ¿no? Y este delito se perseguirá por, ¿cómo se dice? ¿Querella? Supongo, sí. Y yo es que no soy abogada, pero Y yo una disculpita, somos sociólogas. Independientemente de otros que puedan ser sancionados en términos de este código y demás disposiciones legales aplicables, ¿no? Y también si ustedes están sufriendo este tipo de violencia, ojito, también aquí pueden identificarla y nombrarla y ya saben en qué artículo de la Ley General para las Mujeres contra una Vida de Violencia. Este es del Código Penal de la Ciudad de México. Ah, ok. Pero Excelente. ya está tipificada también en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia. Y está aprobada también, o sea, por varias entidades federativas como tal en sus códigos en 2 entidades. 12. Ujú. Parece que dije 2, pero son 12. Y bueno, la ley general pues es una ley general. Ahora sí que vale la redundancia. Pero creo, incluso, o sea, a mí me parece importante también esta idea de hablar de que no solamente estamos hablando de hijes, ahorita en este caso nodal, estamos hablando pues de Inti, Ujú. pero también estamos hablando de ascendientes, de sus papás, de sus abuelos, o sea, personas que estén al cuidado de estas mujeres. Aquí hablamos específicamente de mujeres porque muchas veces es el caso que son ellas las que se hacen cargo de los cuidados, ¿no? De las personas, ¿no? Sí. Pero pues puede ser cualquier persona en general. También pasa mucho al revés, ¿no? Como y yo, si fuera al revés. Pero, o sea, pasa mucho también, ¿no? Que las mujeres utilizan también a los hijos para dañar a los padres, ¿no? Dependiendo de cuál haya sido la situación. Pero ahora saben que es algo que está tipificado, ¿no? Ujú. Y pues creo que justo algo que a mí me ayuda también a analizar esto es como siento que tendríamos que tener también un cambio de análisis sobre cuál es el papel también de las paternidades, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica y por qué es tan común, o sea, por qué es tan común, porque sí, estoy segura de que todos ustedes ya les hizo sentido. Y ahorita que veo a Romana así de que De eso le pasó a mi prima. Pero bueno, así de que sí, es que sí pasa. Pues claro, o sea, también, o sea, una de las cosas nosotras podemos nombrarlo, decir, es común, pero no serviría de nada decir nada más de que es común. O sea, también nosotras queremos saber por qué es tan común, o sea, por qué las personas están utilizando y yo a las criaturas, que son seres inocentes, que están libres de pecado, para dañar a una tercera persona, ¿saben?
Pero claro, o sea, creo que una de las cosas como importantes para nombrar acá es que pues las paternidades, al menos en Latinoamérica, y no me dejarán mentir muchas de las personas que nos están viendo, no están tan presentes, ¿no? Al menos en las familias mexicanas, porque tienen otras ideas, ahora, ¿cómo decirlo? Otras ideas en la cabeza, pues para ellos es más importante proveer, o sea, para ellos, o sea, el trabajo es primero antes que la familia, dependiendo de sus padres, si ustedes son padres responsables, muchas gracias, es su responsabilidad. No presumen. Es su responsabilidad, lo mínimo, pero pues al final de cuentas es algo que se ha construido culturalmente, por eso la violencia vicaria es tan poco visible, porque estamos acostumbrados a ver a madres solteras, luchonas, y que es algo que le dicen mucho a Casu, de que, ay, qué bueno, a tu hija nunca le va a faltar nada, no sé qué, pero no debería ser así, los padres deberían hacerse cargo de sus niños, y no solamente esto que está haciendo Nodal, no es solamente como cuestión de decir, sí me estoy haciendo cargo en mis responsabilidades legales, pero ¿desde cuándo las paternidades solo llegan hasta donde la ley lo dice, ¿no? Uh-huh. O sea, como que, ¿por qué las madres dan su corazón y todavía un poco más por sus hijes y sus padres es que solo hasta donde, es que sí, eso es lo que me compete. De que el abogado me dijo que tengo que dar 500 pesos, ahí están tus 500 pesos. Ahí están tus 500 pesos. Y el tiempo que le dedicas a tu hija, y el saber sus gustos y el llevarla al médico, o sea, como hay un problema sistémico en el que las mujeres están todo el tiempo entregando su vida al cuidado de otros seres, no solamente de los hijos, o sea, como piensen en casa de su abuelita, ¿no? O sea, o de su mamá, ¿quién le inyecta la insulina a su mamá? ¿No? O quién le toma la presión a su mamá, o quién está ahorita actualmente viviendo con su madre, cuidándola, que coma bien, que no se caiga de la escalera, ¿saben? Uh-huh. O sea, como que... Sí, o cuando pasa con los papás, ¿no? También es de que, ay, ¿quién de mis hijos se va a quedar? Y normalmente es las hijas, ajá. Que son como las más preocupadas. Y que también viene mucho de que seguimos, o sea, por más que, por ejemplo, las discusiones públicas sobre el feminismo y demás han traído a la mesa... toda la discusión sobre los labores de cuidado, yo creo que sí sigue siendo muy, o sea, lo seguimos dando por hecho, ¿no? Claro. O sea, como de la labor de cuidado del hogar, o sea, desde la parte material, ¿no? Como de el quehacer doméstico, la comida, a la parte ya más de los labores de cuidado emocional, sí. Que creo que sobre todo, o sea, tal vez incluso ya podríamos dividirlas en dos y tal vez los materiales están un poquito más visibles. De que bueno, necesitamos al menos un marido que sepa trapear y eso es a veces mucho pedir, pero, o sea, por ejemplo, la parte de alguien que sepa como contener emocionalmente, ¿no? Alguien que sepa escuchar, alguien que sepa como educar también a los niños o sea, por ejemplo, yo veo mucho algunos TikToks de maestros, ¿no? O sea, el otro día me salió uno de un maestro de skate que es un chico que estaba enseñándole a hacer un truco a una niña, pero como que hizo así una demostración de conocimiento psicológico muy densa porque era como, a ver, tenemos que pensar positivo y no sé qué, y, o sea, como que, no sé, a lo que voy es que incluso esas palabras de aliento, eso como tiempo de calidad y así, siguen siendo situaciones que involucran las labores de cuidado y que a veces no las queremos nombrar como tal, porque, o sea, podría parecer que es como, ay, lo tendrías que hacer porque te nace. O sea, sí, me nace, pero también porque no hay nadie más que lo vaya a hacer. Si yo no lo hago, no lo hace nadie más. Ajá. Y entonces también a veces yo creo que en el caso de Casu o de cualquiera de las madres que nos están escuchando tal vez, a veces quisieran olvidarse un ratito de sus hijos. Claro, o sea, y no como en una... Son mujeres. Ajá, no en una situación así como de... Ay, me arrepiento de haber tenido hijos. Sí, no. Sino en un plan de que necesito 5 minutos para... respirar. Ajá. Y que también, por ejemplo, Casu tal vez en algún momento quisiera irse de viaje sola, pero no se puede ir sola porque sabe que Nodal no va a viajar esas 12 horas a Argentina y así, o sea, ese es solo un ejemplo, pero podríamos llevarlo como a muchísimos otros lados, donde esta percepción del tiempo de calidad, de los trabajos de cuidado emocionales y así, siguen dándose como por sentado o incluso es como algo que no cuenta, o sea, también es como, pero yo ya pasé la manutención, pero yo ya la llevé a la escuela, pero yo ya no sé qué, y es como, eso no es lo único, ¿no? Que se necesita para paternar de una forma responsable, para maternar de una forma responsable y que también, hasta que no lo nombremos también, como que son trabajos
y que requieren tiempo, esfuerzo y energía física y mental, también no vamos a poder como pues ir un poquito más allá, ¿no? Y es que justo este tema que dices sobre la manutención, que llega a ser también un tema muy legal, o sea, como que creo que incluso los padres creen que con, ¿sabes? Un vale de despensa, sí, porque es algo que Casu ha dicho varias veces de que sí, no da el dinero, pero no es suficiente. O sea, como que no me alcanza, o sea, como que no es suficiente. Y no se refiere como al no me alcanza del... sí, de que no me alcanza para comprar de que... los pañales, no, o sea, es como... Pero ¿quién la cuida mientras no estoy? O sea, yo le tengo que pagar a alguien, que una niñera, pero... Pues, o sea, hay una reproducción de la vida en la que... si ustedes piensan en cómo se hace la mercancía, digámoslo así. Marx, ¿no? Marx ya nos pusimos marxismo. Ni modo. Pero si ustedes piensan en cómo se hace la mercancía, según ciertos teóricos, la mercancía se hace con dos cosas, ¿no? Como lo primario, lo material y la fuerza de trabajo. Entonces, tú no estás pagando únicamente por la mercancía que le compras a tus hijos. Andy sí fue sus clases de marxismo, claro, mi gente. Perdón, estoy interrumpiendo. Estaba muy... yo estaba bien entrada. Ajá, sí lo siento. No. O sea, tú no estás pagando únicamente por el pan del sándwich. Estás pagando por las manos que hacen el pan del sándwich. Las mujeres que se paran a las 2 de la mañana porque su bebé no deja de llorar y tienen que amamantar. O incluso que tomaran fórmula, se tienen que parar a las 2 de la mañana. Para calentar el biberón. Incluso siento que es algo que pasa como en todas en varias peleas por la custodia de las infancias, que hay mamás que ya ni siquiera quieren pelear. Que es desgastante. O sea, esto de todo lo legal es tan desgastante para las madres que dicen, no me des nada. Yo los cuido. Sí, ya. No me quiero pelear. No me des nada. Yo trabajo y yo los cuido. Y claro, hay una violencia sistémica porque qué fácil para los papás andar por ahí, jijiji, jajaja. Obviamente en el que su sueldo es 100% para ellos o para sus proyectos, etcétera. Y las madres tienen que tener 2 trabajos. O sus otras familias. 3... 3 empleos y no basta con eso. O sea, tengo 2 empleos que me consume como casi todo el día y todavía tengo que llegar a alimentar a mis bebés, a cuidarlos, a preguntarles cómo les fue en la escuela, a que me gritonen porque les revisé su cuarto y les encontré marihuana. O sea, como que es un trabajo emocional muy pesado que obviamente con la pensión no alcanza para poder pagar una ausencia. Y que también, por ejemplo, esto que decías ahorita, siento que también está duro Ay, no, espérense, me acaba de ir mi idea. Pero justamente como pensándolo en incluso el discurso público al respecto. O sea, no solo es que entre las personas involucradas cambiemos un poco la idea, ¿no? Y lo mencionemos como lo que es, sino como en el discurso público de, ay, qué padres las mamás solteras, de que ven cómo podemos México, ven cómo las mujeres sostienen a México. ¿Por qué tenemos que sostener a México? O sea, ¿por qué tenemos que ser las primeras en la línea de entrar al quite a cuidar a todo el mundo, ¿no? O sea... yo también soy una persona. Ajá, pero como que incluso dejar de glorificar estas situaciones, porque creo que dejar de glorificarlo no vuelve a las personas víctimas en este sentido, como de, yo sé que por ejemplo a nadie le gustaría pensar de que ay, mi mamá es víctima de este tipo de violencia, pero yo creo que nombrarlo también le da más agencia en decir como, güey, esto no tendría que ser algo que tú tendrías que estar pasando. Y entonces también como que es incluso liberar esas situaciones de esta carga de ay, pero es que tú puedes. O sea, tú no necesitas a un hombre. O sea, pues no, nadie lo necesita. Pero pues es un paro. O sea... Que siento que es algo que, por ejemplo, les pasa mucho a mi mamá. A mi mamá le pasa específicamente. O sea, perdón, mamá, te voy a ventilar. ¿Por qué estás exponiendo a tu mamá? Yo, ni modo, ella quería que yo tuviera este trabajo. Entonces, ni modo. De algo, que es algo que le pasa como bastante a mi mamá. Como que a veces le ganan sus sentimientos intrusivos. Seguramente a muchas madres también les pasa por acá. Que ella... mi mamá es una luchona, ¿no? Ella sí, de que madre así... Madre en letras mayúsculas, pero a veces como que dice, es que es demasiado y siento que estoy siendo mala madre. Y tú te quedas así, o sea, tú como hijo te quedas así y dices como, lo estás haciendo sola, porque, o sea, como esto no tendría que estar pasando, no tendrías estas inseguridades si la otra persona que hubiera estado a cargo de nosotros
estuviera presente, porque pues es un trabajo para tener, o sea, para tener hijos, para tenerlos bien, para que no te salgan marihuanos, para que no estudien sociología. Es una chamba. Para que no salgan como sus sobrinas incómodas. Es impresionante, para que no terminen hablando sobre caso y no. Y les, para que no. Es una chamba impresionante. No le digan a eso su trabajo. Bueno, ya, suficiente. Y tiene que ser, pero sí tiene que ser nombrado él como eso no es normal. No tendría por qué estar pasando. Eso que tú sientes, esa inseguridad, eso de pensar que estoy siendo mala madre. Sí, tienes, pues todo mundo tiene sus cosas. Mi mamá tiene sus cosas, perdón, mamá, tienes tus cosas. Pero especialmente todo esto es gracias a una violencia sistémica, ¿no? Claro. Algo que le sucede a muchas personas y evidentemente como víctimas de una violencia tienen que sufrir ciertas consecuencias, están sufriendo consecuencias, no solamente yo como hija, mi mamá también como persona que está criando a hijos sola. Sí. Y que también mucho parte de algo que también hemos mencionado, por ejemplo, en los otros episodios en los que hemos hablado de género y como estos roles de género, que fue en el caso de las esposas tradicionales o de los incels, para que vayan a ver esos episodios si no los han visto, pero que también a veces hablamos, o sea, no le damos también toda esta importancia de que sí a las mujeres, o sea, ya saben, la típica discusión también feminista de ¿por qué a las niñas cuando van creciendo les dan un nenuco para que aprendan a cuidar a un bebé? ¿Y por qué a los niños les dan un Hot Wheels? O sea, ¿por qué? Y entonces creo que sí es real, pero a eso también nos vamos con que es un problema sistémico de que se está haciendo o sea, se terminan reproduciendo todas estas violencias también porque no las nombramos desde antes. Claro. Bueno, o sea, por ejemplo, siento que esto va a ser como una buena literal situación. Vi cómo se te prendió el foco. ¿Sí? Ajá, sí, yo. O sea, tenemos una situación donde una mujer queda soltera y se tiene que hacer cargo de sus hijos, que son varones, tal vez. Y entonces, como en esta onda, incluso, o sea, y no conscientemente, como de, ay, voy a repetir lo mismo que mi mamá, pero si no lo reconocemos como una violencia, también se nos hace un poco más fácil, ¿no? De que, pues, así es la vida a veces. Así me enseñaron. Ajá, sí, o sea, como que así lo hizo mi jefe. Y ya. Y no, o sea, y no porque queramos ser como nuestros papás o no, porque, o sea, pero como en esta misma idea de la crianza, no se menciona también eso, ¿no? O sea, de cómo vamos a cuidar a las personas, ¿no? O sea, tú cómo también puedes cuidar a otro ser humano y ni siquiera solamente tu descendencia o tu ascendencia, sino tus amigues. Uh-huh. O sea, la gente que quieres a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, tus parejas, tus amistades. O sea, como que también a veces creo que limitamos mucho esas labores de cuidado como muy hacia la casa, uh-huh, pero también tienen mucho que ver como más allá. Y siento que sí es importante también esa idea, ¿no? O sea, que todos como sociedad tenemos que reformular la forma en la que criamos, ajá, para que no sea esta onda de que los trabajos de cuidado sean relegados para un género como tal, sino que a todos nos va a tocar cuidar a alguien siempre, o sea, de una u otra forma, aunque no lo queramos, aunque no lo creamos, uh-huh, y que pues tenemos que estar listos, ¿no? O sea, como que si no, o sea, no, ¿quién teje la comunidad? Claro. Y que es esto que dice más es muy importante, porque justo esto que decías del nenuco, a nosotras se nos enseña a ser madres desde que somos pequeñas. O sea, de que yo sé cambiar pañales de nenuco como desde no sé qué edad, ¿sabes? Cuando justo a los hombres también, o sea, también hay que decirlo como tal, no es totalmente responsabilidad específica de Cristian Nodal, o sea, sí, tiene mucho que ver, pero igual, o sea, como que a él no le dieron un nenuco o sea, no le enseñaron cómo tenía que ser un papá o qué tiene que hacer un papá, porque seguramente al igual que nosotras creció en un lugar en el que para él el papá era dar dinero, ¿no? Claro. Y que es algo que nos pasa a todo mundo y que también tiene repercusiones como en la vida de los jóvenes, ¿no? Es algo que también debemos nombrar, porque es algo que me pasa últimamente. Yo doy esporádicamente algunas clases en una universidad y entonces, como algo que yo platicaba con mis alumnos, es muy común, ¿no? Ver como a estos alumnos varones con madres solteras,
¿no? Y entonces como es algo que yo les comentaba un poco a Roman y les adelantaba el chisme a Roman y a Mafi, que estas personas están ya tan conscientes de una ausencia que no quieren reproducir ciertos patrones, ¿no? Y que ya dicen como de que sí, yo ya sé que mi mamá sufre mucho con tener hijos, etcétera, etcétera. Yo tomo la decisión de no tener hijos, ¿no? También puede ser por muchas razones, pero es algo que actualmente y seguramente a ustedes les tocará ver en sus juventudes o preguntar, pero sí, las personas actualmente ahorita no quieren tener hijos, ¿no? Sobre todo las juventudes. 1, porque no hay trabajo. 2, no hay jubilación. Pero no 3, hay certidumbre de seguir vivos mañana. Sobre todo en Latinoamérica, hacer las paces con una paternidad, cuando tuviste una paternidad así de violenta como le está haciendo Cristian Nodal, es muy difícil. O sea, tú como joven dices, yo como persona que vio sufrir a mi madre y como hombre que vio sufrir a mi madre, mejor no quiero tener hijos. Yo no me decido hacer la vasectomía, porque justo es algo que le estaba diciendo, como que varios alumnos habíamos estado platicando un poco de la vasectomía, etcétera, y ellos me decían como, no, o sea, yo ya decidí hacérmela. O sea, porque es algo que yo no, que muchas veces es algo que te impiden las mamás, ¿no? Como que las mamás de que no, mi nieto. De que piénsalo, después te va a alterar el útero. Ajá, se te va a desarrollar el lóbulo frontal y vas a querer tener hijos. Y que es algo que no está pasando, tampoco se están queriendo casar. O sea, hemos estado viviendo o estamos tan inmersos en que normalizamos tanto la violencia en los matrimonios, normalizamos tanto la violencia entre parejas y exparejas, como lo estamos haciendo ahorita con Cazzu y Nodal, que no queremos esa experiencia. O sea, que para nosotros como jóvenes, casarnos, tener hijos, entonces nos aleja de tener esas experiencias de violencia, ¿no? Sí. Y que también es un poco... Pues sí, o sea, respuesta a esa incertidumbre, pero también como creo que un efecto de estos últimos 10 más años, donde se han empezado a nombrar todas estas cosas que hemos vivido, ¿no? Y que antes era como más común de que, pero pues es madre soltera, pero pues es que tu abuelo y sus 3 familias, pero no sé qué. Y entonces ahorita estamos todos como ya, suficiente de lo mismo y... Yo quiero ser la tía soltera buena onda. Sí. Pero que también yo creo que a la larga nos va a tocar, y ya como un poco para ir cerrando, ver cómo afecta también estas nuevas formas de criar y estas nuevas formas de formar familias, etcétera, etcétera. Pues estas, ¿no? O sea, como estas violencias, ¿no? También si las erradica, si surgen otras, pero que también es importante que estas que todavía no se han nombrado tanto, como es el caso de la violencia vicaria, pueda ser también una situación que se hable públicamente y no solamente como una situación de chisme, como en este caso, sino que sea como enseñada y nombrada, por ejemplo, en los cursos, en las escuelas, ¿no? O sea, que nos ayuden como o que se siga como socializando en, no sé, incluso así me imagino en pancartitas en el metro, ¿no? ¿Sabes qué es la violencia vicaria? Sí. Porque si ven ahí un QR va a ser nuestro. Ahí deberían alguien imprima este video en un QR. Y así, ¿no? Para que también entre todas y todos podamos ir ubicando estas cosas y pues sí de una u otra construyendo una realidad mejor. Siempre es lo primero para erradicar una violencia, siempre es nombrarla. Exactamente. Entonces, mientras más pronto se nombre, más herramientas tendremos para poder erradicar. Y si ustedes están siendo víctimas de esto, también justamente esperamos que poder ponerle un nombre y entender que también ya hay leyes que amparan este tipo de situaciones, pues las pueda hacer sentir un poquito más acompañadas, y que si ustedes, por el contrario, son personas que se están dando cuenta que tal vez están ejerciendo este tipo de violencia, ojo, suscríbanse. Cambien. No creemos en el punitivismo, pero sí en la reinserción. Y si creen que están ejerciendo violencia vicaria, échenles más ganas, por favor. Y yo no, échale ganas. No, pero no, o sea, también es importante como hacer ese ejercicio de conciencia, creo yo. Sí. Y también, si conocen a alguien, también podría ser díganle, bueno. Mándale este video. Ay, ¿qué crees? Vi un video buenísimo sobre Cazzu y Nodal, te va a encantar. Exacto. Para también hagan su labor social. Si te mandaron este video, lamento decirte que no, ya, o sea, seriamente creemos que es un tema muy importante y que nombrarlo, aunque sea de una forma también muchísimo más accesible y
cotorrona como esta, nos puede ayudar como para ir construyendo como otras alternativas y más información respecto a estas cosas. Entonces, si ustedes ya sabían que era la violencia vicaria, cuéntenos no me dijeron nada nuevo. Si ustedes no sabían que era la violencia vicaria, digan, wow, increíble, nos vemos en el próximo Maleducados. Me suscribo, voy a activar la campanita. Exacto, pero antes de irnos totalmente, pues vamos con el resto de nuestras secciones, sus partes favoritas, así que, ¿qué va a tocar ahora? Uy, ¿qué será? Bienvenidos a su recomendación cultural de la semana, aprobada, calada y garantizada por el equipo de Maleducados. Por Román específicamente. Cada semana les traemos en esta sección una recomendación cultural del tipo que sea, audiovisual, literatura, música, lo que se les antoje, relacionada con nuestro tema de la semana. Y el día de hoy vengo a contarles por qué también amamos mucho a Kazu en esta casa. Y es porque en la parte de aquí atrás van a poder ver la portada de su libro. Su primer libro. Ya es una autora también. Aparte de madre, cantante, compositora, es autora. Y justamente es Kazu Perreo. Así se llama. Una revolución. Y que justamente me parece muy relevante, sobre todo con ustedes, audiencia querida, porque la respuesta que tuvimos a nuestro video de Bad Bunny estuvo interesante. Si quieren ir a checar los comentarios, pueden entender un poquito de qué estoy hablando. Pero me parece muy importante mencionar este libro. Uno, porque es una lectura súper buena, muy digerible, muy amable, muy chida, pero también porque habla sobre un tema muy específico que a Andy y a mí nos parecen muy relevantes, y es el papel de las mujeres dentro de la industria del reggaetón y del trap. Uh-huh. En este caso, como dijimos a la hora de hablar un poco de la biografía de Kazu, Kazu es la primera mujer que hace un disco completo de trap en Argentina, en la historia de Argentina. Y entonces ella fue un parteaguas en la historia del género. Y por lo tanto nos está contando en este libro cuál fue su vivencia, cómo estas siendo las primeras mujeres dentro de esta industria plagada de hombres. Y también nos contesta una pregunta que muchas personas yo creo que nos podrían estar medio haciendo, y también podría ser un poco como este pensamiento que tienen respecto al reggaetón, y es de que, ¿pero por qué ustedes mujeres están escuchando reggaetón si el reggaetón es machista? Así y entonces, es. Ay, me encanta. Justamente Kazu dice, ¿por qué soy yo reggaetonera si es machista? ¿Es machista el reggaetón? O sea, como que justamente es esta pregunta la que se hace alrededor de todo el libro, y va a ir diseccionando un poco, les digo, su carrera, su papel como mujer, el reggaetón como género, un sinfín de cosas. ¡Qué padre! Entonces, la verdad creo que es algo muy cerebrón, algo muy acertado, porque también como que nosotras, como escuchas, podríamos diseccionar así de que, es que me gusta el reggaetón por X o Y, es que me gusta tal por X o Y, pero que una mujer que está viviendo dentro de esa industria, que está trabajando a partir de eso y viviendo a partir de eso, que nos pueda decir también su propia versión, creo que es algo está muy increíble, chido. No manches, yo la adoro. Sí. Es que aparte siento que es un tema que, por ejemplo, entre Mafi y yo ha sido como muy relevante, como que hemos compartido mucho, porque si ustedes no lo saben, yo soy una fan loca desquiciada del género urbano, y es algo que justo muchas veces me pregunto yo misma, que yo digo de que, ¿por qué si yo, con la experiencia que he tenido, con la trayectoria que he tenido, ¿por qué como apoyaría o escucho o me gusta tanto un género, sobre todo yo que soy más de rap trap, que está tan plagado de hombres, que está tan plagado de cosificación de la mujer? Y creo que es algo que se tiene que poner sobre la mesa, porque incluso siento que una de las cosas que nos quitan como mujeres y ponernos como esta cosa de madres, es esta autonomía que tenemos de decidir qué nos gusta y qué no nos gusta. Sí. Y que creo que muchas veces se nos como que se nos proyecta con esta con este deber ser. Sí, con esta deber moral, como de que es que como eres madre, no, ¿por qué deberías, por qué estás escribiendo estas canciones? Que el otro día también sí parece programa farandulero, pero ni modo. Lo mejor de los dos mundos, farándula y cerebro. Creo que Pati Chapoy justo dijo algo así como de es que Kazu hizo su show y está encuerada. Y entonces que justamente, usa ropa pequeña, pero pues
es parte de la estética incluso del género, ¿no? Y entonces también es como de que, ay no, pero es que ella es mamá. Y entonces también le quitas un poco la apertura que pueda vivir su sexualidad y su... Claro, y yo, señora, las mamás también tienen relaciones sexuales. Sí, Por o sea, favor. y deseo y autonomía sobre sus cuerpos. Y yo creo que Kazu es, o sea, a mí me parece un personaje muy importante e interesante en la historia de su género, pero también ahorita de las mujeres más interesantes que tenemos en la industria musical. Claro. Por eso, porque ahora sí que contiene multitudes. Tiene muchos lobos dentro de ella. O sea, es mamá y es histórica en el trap y es escritora y es cineasta. Es letrada y es, o sea, y no porque ser estudiada o algo así Sabe sea cocinar también. como que sea que te haga más, pero yo creo que sí rompe un poco con esta idea de que es que las reggaetoneras y las traperas no saben nada y esta gente hueca. Lean a Kazu y luego hablamos. Primero lean y luego nos dicen. Ajá. No Entonces, aceptamos contrapuestas. a no ni- ser que nos vengan con pruebas de que leyeron el libro. Así que digan, en la página número 152. Sí, Ah, con sus citas. Pero bueno, muchas gracias por esta recomendación, Mafi. Está muy increíble. nos cuentan si les gustan, pero también ya para continuar con Nuestra siguiente sección. ¡Tun! Tun, tun, tun. El momento más épico de la noche. Así es. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a otra entrega de premios de Chamuco Media en Honores del Mar. Ya la tiene bien practicada, ¿eh? Es que Ya. me encanta esta sección. Sí, está vamos como- a tener que hacerla algún día presencial y traemos a Ay, los nominados. Los una sentamos aquí a los alfombra tres roja así. del chamuco. Hay que Ah, presentársela a hay los que, jefes. sí, y hay que decirles de que Román está nominado a... Mejor productor, y es el único. Bueno, no importa. Por favor, Andy. Los premios del día de hoy. El día de hoy queremos entregarle un premio muy especial a una persona que vive en todos los corazones mexicanos. Y el premio a el papá más estereotípicamente latinoamericano va para Cristian Nodal. Bu, tomato, bu. Y yo avienten sus tomates a la pantalla. No lo arroben. No le digan que hicimos esto. Nos Ya- va a caer una demanda. Ya faltaba. Ay, sí, porque le encanta demandar. Nos, ¿eh? van Le a, encanta. nos va a decir de que a ustedes no les voy a dar pensión. Y nosotros, pero justamente yo creo que hace unas cuantas semanas que no teníamos uno un poco negativo, Sí, ¿no? Ya, ¿no? habíamos tocaba. pasado de buena onda. Así es. Ya tocaba. Hoy venimos Cancelación. enojadas. Sí. Hoy nos despertamos con el pie derecho y de hecho cuando llegamos... Ah, no, con el pie izquierdo. Y de hecho cuando llegamos le pegamos a Román. De lo enojadas que estábamos. Que estábamos. Así que ahora le toca también a este hombre de acá atrás. Y pues eso, ni modo. ¿Quién le manda a hacer el estereotipo de hombre mexicano, no papá no presente? Así es. Pues si ustedes se sienten con la confianza de, pueden dejarnos ciertos nominados, como los nombres de sus padres que no hacen cargo, que no se hacen cargo de. Los mencionamos su en el próximo. Así Claro, que con mucho gusto. Sí. Les recomendamos un abogado. Y si no, también de todas formas comenten pongan en los comentarios tomates. Láncenles simbólicamente a Nodal un par de tomatitos por ahí y nos dejan mucho amor también. Así es. Y pues yo creo que ya, ¿no? Ya es hora, ya. Con ya, como que luego nos agarramos mucho de su noche del martes. Sí, pero ojalá se le estén pasando buenísimo. La verdad es que Se estén riendo tanto como Román ahorita. O sea, Román no deja de... muchas gracias por dejarnos acompañarles en otro martes, en otro día entre semana. Ojalá se les vaya muy rápido, puedan descansar y que ya ahorita apaguen sus teléfonos, no molestar. Nada de TikTok, nada de... Ya, a dormir. A dormir. Y ya, se Ya. fue maleducados, ya para qué seguir despiertos. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, por el mismo canal. Ya saben, sus sobrinas favoritas traerán algún otro tema interesante, Polémico. chismoso, pop, Farandulero. pop y cerebrón. Así que, pues sí, yo soy Mafi, muchas gracias por estar aquí con nosotras. No se olviden de comentar, suscribirse, darle like. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como... Ay, está acá. m.afi con doble i. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Bella Candy con una K y con 2 Y. Y por favor, nuestra voz de la conciencia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes, Román? A la gente que está tan enamorada de tu voz.
Qué bueno que no soy papá, si no, no me encuentran. LOL. Amé, oye, amé. No, pues a mí me encuentran como @romanbarco, así en redes sociales. Ja, saludos. Saludos a mi papá, dice. Muchas gracias por vernos. Esperamos que ya se vayan a descansar y nos vemos. Adiós. Bye, cuídense.